Buenas noches a todos, compañeros. Estamos aquí hoy día en este miércoles de la Escuela de Formación Política. Mi nombre es Gabriela Quinteros y tengo el gusto de presentarles aquí al doctor Daniel Valenza. Él es docente de Ciencias Políticas en la Universidad Federal Rural del Semiárido, la UFERSA, en Brasil. Ha hecho un doctorado en Derecho y el tema de tesis, en resumen, fue un análisis del proceso de cambio en Bolivia y el horizonte del socialismo comunitario, tema que elaboró del 2014 al 2017, y bueno, le paso la palabra. Bienvenido, compañero. Muchas gracias, hermana. Buenas noches a los compañeros y a las compañeras que aquí están. Soy militante del Partido de los Trabajadores en Brasil desde el 2003 y, como la compañera presentó, estoy en la universidad también en Brasil. Para mí es un honor hablar para ustedes sobre, en fin, el proceso de cambio. Me gustaría, antes de todo eso, hablar un poquito de la coyuntura de Brasil, porque creo que de las dificultades y de los éxitos del proceso de cambio probablemente ustedes saben mucho más do que yo, pero lo que estudié en el doctorado y la vivencia en Brasil, creo que hay como cambiarmos muchas cosas, muchos procesos políticos que ocurrieron, no solo en Brasil, en Bolivia, pero están ocurriendo en Venezuela, en Argentina, en toda la Sudamérica. Bueno, quería comenzar diciendo que es importante tenermos la claridad de que son países con una formación social muy diferente, tanto Brasil cuanto Bolivia. Por otro lado, hay determinados puntos de aproximación, sea Brasil, Bolivia, sea otros países de Sudamérica. Es necesario que percebamos que nosotros, en cuanto país, fuimos organizados a partir de la gran exploración del trabajo, o sea, la sobreexploración del trabajo, a partir de la ausencia de democracia, y todo esto combinado con una opresión de acuerdo con la color del piel y, en fin, todo lo que fue hecho con la conquista de los españoles y portugueses. Y también, desde la conquista se hace una élite que tiene una gran desenvoltura para ser un apéndice del capital internacional. Es una élite sin proyecto de país, sin proyecto autónomo, mucho más voltada para el internacional, para el capital internacional. Entonces, esa formación es común a nosotros, ¿sí? Pero voy a hacer un gran corte temporal para llegar hasta el neoliberalismo en Brasil y después llegar en Bolivia. Bueno, en Brasil nosotros tuvimos la candidatura de Lula en 1989 y por muy poquito hemos perdido para Fernando Collor de Mello, el candidato neoliberal. Perciban que Brasil tuvo una industrialización muy fuerte en la década de 80. Es en la década de 80 en que, a partir de la opresión de la dictadura militar, de la gran opresión sobre el trabajo, que se desarrolló la industria y, consecuentemente, luego después se desarrolló también una fuerte clase trabajadora obrera, cuyo principal líder era y es hasta hoy Luis Inácio Lula da Silva, Lula. O sea, a partir de cambios en la economía, hubo también una nueva configuración de clases en el país. Nosotros perdemos la elección de 89, pero si recordarmos bien, es también un periodo donde el marxismo está en crisis, donde hay la caída de la Unión Soviética y también de la Revolución Sandinista. O sea, es lo que nosotros llamamos en Brasil de un periodo de defensiva estratégica del socialismo. El capital, que antes estaba ganando tan bien contra los trabajadores, o mejor, estaba ganando mucho más, pasa a decir, no es posible continuar con la mejoración del salario, continuar con políticas de bonos, continuar con transferencias de renta, no es posible. Hay que haber un corte de presupuestos para pagar dívidas, para haber control de la inflación y también para que la economía vuelva a crecer. El gobierno no acepta eso, pero en un momento mucho inmediatamente después de la elección de 2014,
el gobierno Dilma, nuestro gobierno, hace un ajuste económico a donde derechos de los trabajadores son afectados. La consecuencia es, había en el polo gubernamental una reflexión de que era necesario hacer una nueva conciliación de clases en Brasil, un nuevo gran acuerdo para mantener el proceso de desarrollo de la década anterior, pero al ser hecho eso, la consecuencia fue que la base social de los trabajadores se quedó molesta con el gobierno, con el partido, y la abandonó. La gente que creía que las instituciones de la República, que el Ministerio Público, que la Justicia, que la Policía, son instituciones apegadas a la Constitución, a la orden democrática, esta gente cayó totalmente desprotegida, porque en verdad lo que Marx decía en 1848 sobre la República en Francia, nada ha cambiado. Son instituciones que en periodo de gran crisis entre clases sociales demuestran cuál es su clase social, demuestran cuáles son los intereses por detrás de su acción en cuanto institución, en cuanto entidad pública de la orden estatal. Y entonces sufrimos un gran golpe de Estado en 2016, lo que nosotros llamamos de golpe blando, pero vamos a hablar de él después. Bueno, yo hice ese pequeño resumo de la coyuntura en Brasil hasta el golpe, para intentar hacer una breve introducción sobre el proceso de cambio en Bolivia. A partir de esa crisis de hegemonía, ustedes consiguen hacer un crecimiento de la organización popular y más aún, conseguem imprimir uma nova hegemonia à la sociedade, cuyo um ponto alto é a eleição de Evo em 2005 e que entra em um processo de continuidade, o que Linera chama de ponto de bifurcação, quando o governo desde 2006 não somente empieza a ser medidas políticas públicas de redistribuição, pero também empieza a ser cambios estruturais, como o processo constituinte e a nacionalização dos hidrocarbonetos em 2006. O que passa é que, se nós vemos para atrás todo esse período, e a Constituição de 2009, a proclamação do Estado Plurinacional, o que passa é que, em um momento depois, Bolívia ha também cambiado totalmente. Mais de 2 milhões que saíram da miséria, é um país que cresce todos os anos, incluso agora onde Brasil e Argentina estão em crise, eles seguem crescendo. O crescimento das universidades, das políticas de habitação, os bônus, etc. O problema é que este cambio em las condições materiais e sociais de reprodução social também implicam em um novo reemplazar das classes sociais, em uma nova constituição das classes sociais. Se o movimento originário indígena campesino, depois do Estado Plurinacional, volve a seu estado original, a seu estado de vivenciar o dia a dia, as demandas do cotidiano. Por outro lado, começamos a ter também um processo onde há um deslocamento de classes e cada vez mais, principalmente nos meios urbanos, se cresce um determinado setor que podemos chamar de pequena burguesia, de setores médios, ou seja, um setor que está um pouquinho desplazado em relação ao processo de câmbio, né? Há também, com certeza, um problema em que o intelectual coletivo, que eram as organizações sociais, desde antes da Constituinte e durante, com o fortalecimento do Estado, cada vez mais esse papel de intelectual coletivo se passa para o Estado, pero as grandes transformações se fazem desde fora do Estado e não dentro do Estado, sim. Bueno, e creio também que algumas coisas começam a demonstrar que é importante reflexionar sobre as fragilidades e o que é possível fazer. Percebamos que nós perdimos o referendo de 21 de fevereiro. Claro que houve muita armação, claro que houve caso de Zapata, houve todas aquelas coisas, pero se enxergamos todo isso em uma perspectiva continental, vemos que o mesmo se passa em Brasil, se passa em Equador. Bueno, são as táticas da direita, são
más o menos las mismas. Pero además de termos perdido el referendo de 21 de febrero, percebemos que en el informe presidencial, ahora, de 2017, fue puesto que por la primera vez hubo una mayor salida de estudiantes de la escuela. ¿Sí? Por primera vez, desde el comienzo del proceso de cambio, hubo eso. La tasa de miseria, que antes estaba cayendo a pasos muy fuertes, también ha caído un poquito más fraco en ese momento, lo que me lleva a creer que es importante reflexionar sobre cuáles son las nuevas contradicciones que estos 10 años de gobierno indígena campesino popular, en función de sus obras, de sus grandes aciertos, promovieron una nueva reacomodación de las clases sociales y consecuentemente hay nuevos desafíos a ser enfrentados. Nosotros en Brasil creíamos que a partir de políticas públicas increíbles, la gente iba a estar con nosotros hasta siempre. Y lo que percibimos es que aquellos sectores de centro, de derecha, que en determinados momentos se acercaron de nosotros, en el primer momento de fragilidad popular, estaban aptos, estaban habilitados para construir un golpe de Estado. Y por mucho tiempo empezaron un movimiento dentro del aparato estatal, dentro del sistema de justicia, de la policía, empezaron un movimiento de conquistar a los jóvenes de la pequeña burguesía de la ciudad. Esos jóvenes cada vez más creyendo que el trabajador en Brasil estaba tomando su lugar en la sociedad, desarrolló un racismo que siempre hubo en Brasil, pero que estaba adormecido. Y creo que hoy estamos conviviendo en una realidad donde es o una salida popular con Lula en 2018 o entonces una salida fascista. No hay en Brasil, en nuestra opinión hoy, posibilidad de una salida por la derecha. Hoy es una salida fascista, hoy es una salida por la izquierda. Y no el mismo gobierno de Lula y Dilma, necesariamente hay que ser un gobierno que realiza enfrentamientos con el capital, porque el capital no quiere acuerdo. Hoy, antes de venir para acá, estaba yo escuchando la audiencia de Lula frente al ministro Sérgio Moro, en más uno de creo que 8, 9, 10 procesos de corrupción que hay contra Lula. Lo que pasa es que ellos saben que si fuimos a debatir proyecto de gobierno del país, es imposible vencer la izquierda. Pero crean nuevos mecanismos para impedir que la izquierda vuelva o se quede en el poder. Y uno de ellos es la política a través de la justicia, ¿sí? Grupos de cuadros intelectuales de la joven y pequeña burguesía que ascenden a los cargos del Estado, del aparato policial y judicial, y a partir de ahí, desde ahí, hacen la política, no a partir de los partidos de la derecha. Pongo isso porque me parece que a estratégia da economia plural adotada a esta hora, do controle dos excedentes da economia por el Estado, onde o Estado controla 40% da economia e hace com que esse excedente que antes ia ao exterior, ia às grandes elites, se transforme em políticas públicas. Me parece que estes dados, junto com situações de países hermanos vecinos, demonstram que há um problema acá. Há um problema de esta estratégia, ela também chegará a um limite. Porque em determinado momento é necessário passarmos do estágio da distribuição, redistribuição, para o estado da produção, para o estado onde os trabalhadores trabalham de maneira associada, de maneira comunitária, para onde quando há um empresário que vai à falência ou pratica um crime, os trabalhadores assumem a empresa e dirigem a empresa e começam a desenvolver relações sociais de produção que não são aquelas relações atinentes à subordinação do trabalhador ao empregador, e a partir daí também desenvolver novos princípios, novas formas de relacionar-se, novas ideias, sim.